Hablemos sobre Afganistán desde las voces del Islam. Bienvenidos todas y todos a esta actividad, el programa de investigación en el hecho social, religioso y subjetividad, el Departamento de Formación Lasallista, la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, les da la bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión sobre el conflicto en Afganistán desde la perspectiva del Islam. Le damos la palabra al hermano José Alexander Santa Fe Andrade, director del Departamento de Formación Lasallista, que dará la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. A todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde la universidad trasciende las fronteras y en ese encuentro interreligioso nos encontramos a un invitado de primera categoría en nuestro país. Tengo el gusto de presentar al Sheikh Ahmad Tayen. Es el director de la Asociación Benéfica Islámica de Bogotá y de la Mezquita Abu Bakr, ubicada sobre la carrera 30 con calle 80. Nació en 1961 en Isra, una población situada en el sur de Siria. Ahmad ha pasado los últimos 29 años de su vida en Colombia, dando a conocer el Islam. Está acreditado por el Ministerio de Asuntos Religiosos de Kuwait y por la World Example as Muslim Youth, organización saudí de la cual él es el representante para Colombia. Es graduado en literatura inglesa de la Universidad de Damasco. Ejerció su profesión como profesor de inglés. Es revisor lingüístico y traductor, tarea que aún ejerce. Fue representante cultural del Islam en distintos países. Primero en Turquía, luego en Brasil por 7 meses y desde 1992 lo tenemos en nuestro país. Bienvenido, Ahmad, y esperamos que sus aportes contribuyan a una construcción plena de nuestro conocimiento en torno a esta realidad mundial, sabiendo que el Islam es una religión que desarrolla su proceso en una población muy significativa para nuestro país. Bienvenido. Bienvenido, Ahmad Tayen. Tiene usted en este momento la palabra, el auditorio es suyo. Tenemos entonces un momento en el cual el Sheikh nos va a presentar una reflexión y luego pasaremos a una serie de preguntas para el auditorio. Les sugerimos que esas preguntas las hagan allí donde dice participantes y la enviemos a todos. Muchas gracias, Sheikh Ahmad Tayen. Tiene usted la palabra. Bienvenido, Sheikh. Buenos días. Antes de la intervención, queríamos proponerle a todos nuestros asistentes que estén muy atentos de la conferencia, de la charla, como la vamos a desarrollar en este momento, donde tenemos este inicio, esta introducción, pero llamarles la atención para que por favor sus mensajes y sus preguntas las compartan bajo la pestaña que dice a todos los asistentes en el chat. Listo. Panelistas. Ahí estamos. Atentos y bienvenidos, Sheikh. Buenos días. Chat, son de ese chat, ¿sí? Ok. Correcto. Perfecto. Listo. Bueno, muy buenos días. Espero que estén muy bien y lejos de la enfermedad o las enfermedades más bien, no solamente la enfermedad famosa que está afectando en todos los aspectos de la vida a todos los humanos en muchas partes del mundo, no solamente en Colombia. Espero que estén también con la decisión de escuchar una opinión ajena, con la certeza de que
no afecta negativamente, sino positivamente el hecho de escuchar algo distinto, algo ajeno, algo diferente, nos puede hacer sentir seguros de lo que tenemos si nosotros escuchamos a los otros. Si nos abstenemos de escuchar a los otros, no podemos estar seguros de lo que tenemos. Sucede muchísimo. Las personas que se abstienen de comunicarse con los demás no tienen la capacidad, no tienen la prueba de que están seguros de lo que tienen, ¿no? De hecho, tienen miedo de escuchar algo distinto porque temen que les afecte negativamente, que destruya su estructura intelectual, su creencia, etcétera, etcétera. Y no creo que, perdón, no creo que un buen cristiano, un buen judío, un buen musulmán tenga el miedo de comunicarse con los demás si es buen cristiano o buen judío o buen musulmán, ¿no? Porque es parte de la religiosidad bajo de los tres estándares religiosos abrahámicos, monoteístas. Parte de esa religiosidad, el hecho de no tener miedo de contactarse con los demás, de comunicarse con los de la opinión ajena, etcétera, etcétera. De hecho, en el caso del Islam, a propósito, desde 14 siglos tiene un nombre, la convivencia con el diferente, y tiene un nombre la opinión ajena o la persona que tiene una opinión ajena. Se llama dhimmi. Dhimmi, perdón. Dhimmi es la persona que tiene una opinión ajena, la persona que es diferente en algún aspecto. De hecho, a propósito, hoy en día, cada día estamos más seguros de que no hay dos personas en el mundo que sean iguales en todo, ni seguidores de la misma corriente religiosa. La homogeneidad formaba parte de la vida, pues todo el mundo era igual hace muchas décadas, pero hoy en día no hay dos colombianos iguales, ni en la misma familia, seguidores de la misma religión a veces, ¿sí? No son iguales, no son iguales porque las fuentes de las cuales aprenden, las fuentes que contribuyen en la modificación de su estructura intelectual, su estructura inclusive emocional, van cambiando con el paso del tiempo. Uno lee ciertas cosas, uno se comunica por redes sociales con ciertas fuentes, uno saca ciertos datos, uno aprende cosas, lo otro, etcétera, etcétera. Por eso es algo positivo el hecho de que seamos diferentes, el hecho de que no seamos iguales en todo, es algo positivo. Si fuéramos todos iguales en el mundo, yo creo que sería algo horrible, ¿no? Pero lastimosamente hay ciertas personas, ahora vamos a decir cómo se llaman esas personas, que no pueden entender esto. Como preámbulo, antes de ingresar al tema pues, principal, yo creo que tenemos que hablar sobre algo importante sobre el Islam en sí como religión, porque antes de hablar sobre unos supuestos musulmanes, un grupo de musulmanes, sean buenos o malos, los musulmanes en el mundo son 1.800 millones, según ciertas estadísticas, ¿no? Y según, de hecho, el Pew Research Center, el centro de búsqueda Pew, P-E-W, Pew, en Estados Unidos, son 1.800 y inclusive según ese centro de estudios estadísticos dice que en el año 2050 puede superar el número de los musulmanes, el número de los seguidores de cualquier otra religión, ¿no? Bueno, perdón. En mi opinión, cuando me preguntaron los medios de comunicación en el tiempo que se publicó esto, como estudio del Pew Research Center, me llamaron los medios de comunicación acá en Colombia y me dijeron, ¿qué opinas acerca de esto? Les dije, la verdad, no me importa el número de los seguidores de las religiones, me importan los correctos, los sanos.
en cada una de las religiones, porque el cristiano correcto y sano es buen ciudadano, el judío correcto y sano es buen ciudadano, y el musulmán también sano y correcto es buen ciudadano. Pero si se trata de números, tenemos muchos y bajo de cualquier estandarte encontramos en ese gran número personas que no sirven para representar a esa perspectiva filosófica, religiosa, etcétera, ¿no? Por eso, como características principales de esta religión, ¿en qué se cree en esta religión? Es una religión monoteísta. No adoran a Mahoma. Los musulmanes no adoran a Mahoma. Mahoma es un ser humano receptor de un mensaje divino, como los demás profetas receptores de mensajes divinos. De acuerdo con la filosofía del Islam, se respetan todas las otras opiniones acerca de esto. Pero así cree el Islam, ¿sí? Y creo que tenemos el derecho de decirlo y tiene el derecho de no aceptarlo la persona que me está escuchando también. No hay problema, solamente estamos como amigos expresándonos para que nos conozcamos más, porque por medio de este conocimiento nosotros podemos elevar el nivel de la convivencia positiva en nuestro entorno, ¿no? Entonces, nosotros no adoramos a Mahoma, somos monoteístas, creemos en la unicidad absoluta de Dios en el Islam, ¿sí? Otra de las características de esta religión, el concepto profético, la definición del concepto profeta. Profetas, de acuerdo con el Islam, es un ser humano receptor de un mensaje divino. De acuerdo con el Islam, tiene que ser un ser humano receptor de un mensaje divino para que sirva como ejemplo a seguir por los demás humanos, porque no pueden los humanos tomar como ejemplo a alguien que goce de otra naturaleza distinta, que no sea la naturaleza humana, ¿no? Otra de las características de esta religión, la importancia que da el Islam a la investigación y la lectura. La lectura en el Islam, leer un capítulo de cualquier libro, así sea un libro criticando al Islam, atacando al Islam, es mejor que 70 oraciones, de acuerdo con las reglas doradas del Islam. Es una regla dorada a la que nosotros nos aferramos en el Islam, que leer un capítulo de un libro, así sea un libro criticando el Islam, es mejor que el ejercicio de 70 oraciones. De hecho, el profeta de Islam dice, un camino más hacia el conocimiento significa un camino más hacia el paraíso. Porque me dará herramientas para poder ver a los demás humanos como hermanos, para no ser un criminal, un terrorista, un ser destructor, un ser no humano, más bien destructor, ¿no? Eh, a raíz de la importancia que da el Islam a la lectura, eh, es posible que estén pensando algunos entonces, ¿por qué pusieron como $1.000.000 por la cabeza de Salman Rushdie, el escritor de versículos satánicos? Eso lo puso alguien en Irán y nosotros no tenemos nada que ver con ese premio loco que acabó con los buenos criterios que se deben emplear en la evaluación de obras literarias. Una obra de prosa como versículos satánicos en comparación con otras obras es nada, es la peor obra de Salman Rushdie. Apagó y acabó con la importancia de la novela más importante de Salman Rushdie, que se llama Midnight Children, Los niños de la medianoche, por ese premio que puso Khomeini por la cabeza de Salman Rushdie, ¿sí? Eh, Esto va en contra del Islam. En contra del Islam. Cualquier persona puede escribir a favor o en contra del Islam y tienes el derecho de contestar, de corregir, de rechazar, de lo que sea. También escribiendo, pero no matando a la persona que escribe, que se expresa en cierta forma, ¿sí? De hecho, el Islam con respecto a la diversidad, no solamente el Islam dice que se respeta o se debe respetar la
diversidad. El Islam ve la diversidad como una condición para que reine la paz en el mundo. La paz solamente reina en un entorno donde hay diferencias. El Corán lo dice desde 14 siglos, que si no fuera por el conflicto de ideas, se destruiría la tierra, se corrompería la tierra. Así dice el Corán, y no son palabras mías. Así dice el Corán literalmente, y lo estoy traduciendo literalmente, no estoy inventando, ¿sí? En otra parte del mismo Corán dice que si no fuera por el conflicto de ideas, se destruirían iglesias, sinagogas y mezquitas. Entonces, para que sigan existiendo las mezquitas, las sinagogas y las iglesias, debemos ayudar a que exista la diferencia en el mundo. O sea, está invitando a crear diferencias, a que ayudemos a que exista la diferencia en el mundo, ¿sí? De hecho, si hay ¿saben qué dice el Islam? Que se puede, en algunos contextos muy reducidos, en los cuales se puede librar una guerra. Si hay un grupo que quiere rechazar el Islam, pero no tiene la capacidad, no tiene la capacidad militar, tiene cierto nivel de inseguridad, de miedo de expresarse, hay que librar una guerra para que tenga la libertad. Ese pueblo, la libertad de decir, no quiero ser musulmán, no acepto al Islam. Increíble, increíble. De hecho, ese tipo de entendimiento es el creador del nivel tan alto de convivencia que ha existido por más de 8 siglos en España, entre musulmanes, católicos, judíos, etc. Estaba leyendo en alguna ocasión en un site de los hermanos judíos, se llama Jewish Chronicles, Crónicas Judías, un site en inglés, escribiendo el escritor de ese escrito, de ese artículo, diciendo que la época dorada en la cual podíamos producir intelectualmente muchísimo era la época en la que convivíamos con los musulmanes. Es un escritor judío, búsquenlo en Jewish Chronicles, ¿sí? En Jewish Chronicles. No estamos inventando. Por causa de ese entendimiento, con respecto a la diversidad, el mismo Corán, cuando dirige las palabras a cada lector de los lectores del Corán y al profeta Mahoma mismo, al receptor del Corán, el primer lector del Corán, le dice, si hubiera querido Dios guiar al mundo entero a un solo camino, lo hubiera podido hacer. Y al final le dice, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ, y seguirán siendo diferentes. O sea, diciéndole el Corán a Mahoma o cualquier lector del Corán o cualquier musulmán, que no sueñes en acabar con las diferencias en el mundo, seguirán existiendo las diferencias. وَلَا يَزَالُونَ, seguirán مُخْتَلِفِينَ, diferentes, seguirán siendo diferentes, ¿sí? Así ve el Islam a la diferencia. De hecho, en otra parte del Corán le dice también a cada lector del Corán, y primero que todo al primer lector del Corán, a Mahoma, le dice, si hubiera querido, Dios hubiera creado al mundo entero como un solo pueblo, o seguidores de un solo camino, como un solo pueblo, o sea, homogéneos, iguales en todo, como una masa monolítica. Le dice, pero dice al final, فَلَتَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, que no seas de los ignorantes. Es un ataque duro al lector del Corán y a Mahoma mismo, no seas de los ignorantes. ¿Quiénes son los ignorantes? Los que creen que pueden convertir al mundo entero en un solo color intelectual o religioso, político, lo que sea, ¿sí? Pero lastimosamente hay algo común entre todas las religiones, algo que podemos entenderlo nosotros, nuestros hermanos católicos, cristianos de cualquier rama del cristianismo, de la Iglesia Católica, ortodoxa, protestante, con todas las subramas del protestantismo, o el judaísmo, lo podemos entender. Podemos entender que a veces existen personas a nivel individual, por ciertos factores que viven, por el nivel de preparación intelectual, por muchas cosas, que a veces reina en sus cabezas lo cultural. Y lo cultural es más importante para ellos, para esas personas,
más importante que lo que sea en el mundo. Por eso, si la religión musulmana, cristiana o judía llega a cierto pueblo atrasadísimo, no importa qué religión sea, van a seguir siendo personas comportándose partiendo de lo cultural, de lo beduino, de lo montaño, de la montaña, de la cultura de la montaña, de ellos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque reina en la cabeza de esas personas lo cultural, la cultura local. ¿Sí? Sí, por eso en muchas ocasiones dije y algunas conferencias en universidades les decía a los estudiantes que si ves a un beduino tratando a la mujer mal, este beduino está partiendo de su cultura local, no de la religión, porque esto va en contra de la religión, en contra de la religión. Eh, Lastimosamente, la gente a veces no logra distinguir lo cultural de lo religioso. Por eso, si ven algo en Afganistán, piensan que es algo del Islam. Si ven algo en Arabia Saudita, piensan que es algo de Arabia Saudita. Por eso el error típico, el error más famoso que se comete en el occidente cuando se habla sobre, cuando se habla sobre el Islam, cuando quieren preguntar a un musulmán, dice, cuéntanos algo sobre la cultura musulmana. No hay una cultura musulmana. Hay culturas de musulmanes. La cultura no es la religión, la cultura es la acumulación de las experiencias de los pueblos. Por eso la cultura del musulmán turco es muy diferente de la cultura del musulmán saudí y muy diferente de la cultura del musulmán malayo, de Malasia o indonesio, ¿sí? Que son asiáticos. Y muy diferente de la cultura del musulmán europeo, porque en Europa hay países de mayoría musulmana. ¿Ustedes saben esto? Sí, claro. Kosovo, Bosnia, Albania, son países europeos que son de mayoría musulmana, ¿no? No son iguales, no son iguales. Cuando se comporta el musulmán afgano partiendo de su cultura local, está repercutando, está reflejando lo cultural, no lo religioso, no el Islam en sí. Yo no estoy hablando sobre todos los afganos, pero por lo general, en la mayoría de los casos es así. Por eso no es responsable el Islam de una manera de tratar al mundo, de tratar a los demás musulmanes y a los no musulmanes, porque a propósito, esos que atacan a los no musulmanes, atacan a musulmanes también. De hecho, hay un estudio realizado por un instituto militar, siendo militar, sí, comillas, normalmente los institutos militares no tienen mucho conocimiento en ese tipo de cosas, pero siendo un instituto militar en Estados Unidos, hizo un estudio bien detallado y bien amplio, llegó a la conclusión de que las víctimas de ISIS, del supuesto Estado Islámico, de Daesh, son entre los musulmanes son mucho más que las víctimas de Daesh o de ISIS entre los no musulmanes. O sea, matan a más musulmanes que no musulmanes. Entonces ya desde este punto puede uno entender de que esos terroristas no están en contra de los no musulmanes, en contra de todos los humanos, en contra de la convivencia, en contra de las diferencias en el mundo. Porque si el mismo musulmán, por ser diferente de ellos en algún aspecto, lo matan, entonces es una cosa normal que espere uno que maten a cualquiera, ¿no? Pero independientemente de la religión. Y no por la religión están ejerciendo esto, ¿no? No tiene nada que ver con la religión. Si llegan para tratar el ser humano a veces para tratar de justificar su inclinación de antemano a cometer barbaridades, el ser humano tiende siempre a buscar cualquier justificación, sea en la religión, en la bandera política a la que pertenece, en lo étnico, supuestamente, no, a pesar de que esto no tiene nada que ver con ninguna etnia en el mundo, porque no hay ninguna etnia
no hay ningún pueblo en el mundo en cuya estructura existe la inclinación hacia la comisión de crímenes, hacia el matar a los otros. No existe esto como... perdón. Entonces, lastimosamente, desde antes de los años 80 y algo casi, no ha tenido ejemplos de Al-Qaeda, el mundo, no ha tenido conocimiento de ese tipo de Islam militar, Islam terrorista, Islam destructor, no ha tenido en mente, no tenemos en mente ningún ejemplo de esos antes de esos años, pero lastimosamente la política, cuando la política trata de instrumentalizar, trata de utilizar como instrumento a la religión, acaban con la religión y acaban con la política, acaban con la existencia del género humano si logran seguir haciendo esto. Y nosotros tenemos que impedirlo, tenemos que impedir que seamos una herramienta en las manos de los políticos. Y tenemos que estar a favor de la construcción de una vía de seres humanos diferentes entre sí. Tenemos que estar a favor de esto, porque si no, nos llegará el turno. Acabarán algunos con nosotros también, nos llegará el turno, ¿no? En esos años, cuando por razones políticas, después de la invasión soviética a Afganistán, en ese tiempo, empezaron a preparar a ciertas personas de cierto background religioso, sin buen entendimiento de las cosas y financiado por algún país musulmán que no representa a todos los musulmanes en el mundo y a veces entrenado por alguna potencia, todos nos entendemos, estamos entendiendo a qué estamos hablando, sobre qué estamos hablando, y los convirtieron en libertadores de la patria y elogiaron a esas personas que ellos los prepararon para que se convirtieran en esos que llamaban en ese tiempo mujahidín, revolucionarios, y no sé qué, y que se convirtieron con el paso del tiempo en terroristas. Preparaban a esas personas para ejercer esto, pero antes no había nada de esto. No había nada de esto. No estábamos, no vemos en la historia que los musulmanes en España mataron a no sé cuántos centenares de miles de católicos o centenares de miles de judíos o no sé qué, a pesar de estar gobernando en España por más de 8 siglos, ¿sí? Con el nivel de la convivencia llegando al top en ese tiempo, de acuerdo con las palabras del hermano judío, del amigo judío en Jewish Chronicles, ¿sí? Esas personas elogiaban muchísimo a esas personas. Prueba de ello, inclusive Hollywood se utilizaba también como herramienta para elogiar a esas personas. Hay películas, no me gusta para nada ese tipo de películas, a propósito, películas de acción para nada, pero solamente como ejemplo, que Rambo 4, en el cual se demuestran como héroes a esos mujahideen porque estaban tratando de expulsar a la Unión Soviética de Afganistán y no sé qué. Claro, es una invasión extranjera, no estamos elogiando la invasión, ¿sí? Pero estamos diciendo que fue una herramienta, el uso de esas personas fue una táctica, el uso de esas personas o esos grupos para sacar a la acción soviética de Afganistán. Y después del paso del tiempo, esas mismas personas que formaron en ese tiempo Al-Qaeda y después de Al-Qaeda, una rama de Al-Qaeda salen ISIS y muchas otras organizaciones, pero mil gracias a Dios no forman ni 1 por 1000 de los musulmanes en el mundo, porque somos 1.800 millones. 1.800 millones de musulmanes en el mundo. ¿Y cuántos musulmanes hay? Aquí tal vez no hay mucho en Colombia, pero por lo menos
En otros países hay millones de musulmanes y no estamos viendo que todos los musulmanes, porque si fuera parte de la religiosidad de cada musulmán, matar al otro, matar al diferente, estarían matando todos a los no musulmanes y los demás matando a ellos y de una guerra civil pasa, pero no están sucediendo. No está pasando esto en ninguno de los países del occidente en los cuales existen o viven millones de musulmanes, ¿no? Eh, entonces, esas mismas personas entrenados por la CIA en algún momento, financiados por Arabia Saudita en ese tiempo, son los que han formado la cuna del surgimiento de esos grupos, pero no van a seguir existiendo. Esa mentalidad no va a seguir existiendo. No es porque estoy en contra de la diferencia, estoy en contra del crimen, que piensan de una manera diferente serán bienvenidos, pero que no sean criminales. Y la criminalidad bajo de un estandarte religioso no va a seguir existiendo para nada en el mundo. Creo que después de ese preámbulo podemos ahora iniciar pues a responder las preguntas porque creo que me mandaron un grupo de preguntas que son muy buenas. De hecho, por medio de ellas nosotros podemos ampliar nuestra explicación de lo importante, por ejemplo, del tema de hoy, que es el Islam y qué opina acerca del comportamiento colectivo de ciertos grupos que utilizan la religión como herramienta para desestabilizar al mundo, ¿no? Solamente quiero, por causa de ese entendimiento del mundo, los musulmanes no han librado nunca una guerra. Los musulmanes, en la historia real de los musulmanes, no han librado una guerra en contra de los musulmanes para obligarlos a ser musulmanes. No han obligado a los musulmanes, a los españoles a ser musulmanes, ni han obligado a los españoles a cambiar el idioma. ¿Sí? E inclusive en el mismo idioma español empezaron a escribir sus escritos los musulmanes en España, como Averroes, el filósofo Averroes, ¿sí? Y muchos otros también. Por eso, si me preguntan sobre la Guerra Santa, antes de ver las preguntas, porque es posible que exista entre ellas, la pregunta sobre la Guerra Santa no existe en el léxico del musulmán, del Islam, la frase Guerra Santa. Guerra Santa no puede ser la Guerra Santa. La guerra nunca será santa. A propósito, alguien en la época de las cruzadas acuñó, somos hermanos hoy en día los musulmanes y los católicos, pero en ese tiempo esta persona esa persona acuñó la frase Guerra Santa en Clermont para tratar de instar a los europeos a participar en las cruzadas, ¿sí? Pero no es una frase musulmana, es una frase de esa persona que acuñó a esa frase en Clermont, en Europa, y es para no seguir hablando así como en secretos, es el Papa Urbano II. Pero gracias a Dios, hoy en día los hermanos católicos son hermanos muy abiertos al diálogo, al reconocimiento, de la existencia del diferente en cualquier entorno. Por eso son no solamente amigos, sino hermanos de todos los humanos. Sí, muchísimas gracias por esa introducción, porque creo que efectivamente nuestra apuesta del día de hoy era precisamente hacer este intercambio, ¿no? Y poder reconocer esa voz que nos diga, "Ve, el Islam no es guerra, el Islam Muy no bien. no es armamento bélico, ¿sí? Y Ujú. que podamos escucharlo de ustedes maravilloso, precisamente para darnos otra imagen que quizás los medios de comunicación transmiten de una manera muy errada, ¿no? Sí, Entonces, muy cierto. en gran parte nuestro ejercicio de hoy era proponer un diálogo distinto y una perspectiva diferente. Y estoy segura que muchos de quienes nos acompañan hoy, asistentes, estudiantes, profesores, porque sé que tenemos un público ahorita muy amplio, eh, se estarán preguntando, bueno, y entonces estas lecturas que hacen estos grupos como los talibanes, como ISIS, ¿desde dónde se fundamentan? Y específicamente la pregunta sería,
¿Qué toman de la Sharia y que nos permite explicarnos un poquito también qué es la Sharia? Quizás muchos lo entienden, otros tal vez no mucho. ¿Y cuáles son esas bases de la Sharia que probablemente pueden ellos justificar o argumentar que les da paso a estas acciones? Muy bien. A propósito, la palabra Sharia significa camino, camino, la palabra Sharia, literalmente, semánticamente, ¿sí? Y cuando digo semánticamente me estoy remitiendo a la época en la que se inició el uso del vocablo Sharia. Sharia es un camino, y yo creo que cada uno de nosotros tiene un camino en la vida, y no podemos tener el mismo camino. Por eso cada uno de nosotros tiene una Sharia. Tú también y los demás amigos también existentes, con estudiantes, con profesores, todos tenemos nuestras Sharias, ¿no? Pero lastimosamente, los medios de comunicación cuando utilizan la palabra Sharia se refieren a algo determinado. ¿Cuál es? Se determinan a un gobierno teocrático a base religiosa. Esto no existe a propósito en el Islam. No existe en el Islam. El Islam está en contra del régimen teocrático. Sí, por ejemplo, en el pueblo de Siria, cuando se levantó en contra de una dictadura, no estaba pensando, por ejemplo, en la religión del dictador. Se levantó en contra de la dictadura por ser dictadura, no por el color religioso, ¿no? Y lo mismo debe suceder en cualquier lugar en el mundo. Tenemos que estar en contra de las dictaduras en cualquier lugar. Yo creo que tenemos muchos ejemplos también acá en América Latina. Entonces, eh, no existe lo teocrático como un color político en el Islam. De hecho, el Islam está a favor de un estado civil, estado civil. De hecho, el núcleo que hicieron en la ciudad de Medina, cuando emigraron los musulmanes de la ciudad de Meca a la ciudad de Medina, el núcleo que hicieron, núcleo político en la ciudad de Medina, era un núcleo civil. Prueba de ello, hicieron una constitución de los artículos de esa constitución, que los musulmanes tienen su religión y los judíos la suya. Entonces no es una constitución religiosa, porque está diciendo que sigan practicando, profesando su religión los judíos y los musulmanes. Esa es otra cosa personal de ellos, ¿sí? Y cuando dice que ambos, musulmanes y judíos, porque solamente mencionó musulmanes y judíos, porque en la ciudad de Medina no había cristianos, no había cristianismo, ¿no? Después empezaron a llegar algunos de Yemen, de lo que se llamaba antes Najran, en el sur de Arabia Saudita, etcétera, lo que hoy en día se llama Yemen, entre Arabia Saudita y Yemen, porque se cambiaron las divisiones geográficas y nombres en el mundo. Que a propósito, los primeros cristianos que fueron de Najran a visitar al profeta en la ciudad de Medina hace 14 siglos, ustedes se pueden imaginar, se pueden imaginar hace 14 siglos, el profeta en la misma mezquita, la mezquita más importante entre todas las mezquitas del mundo musulmán hoy en día, les designó una parte de la mezquita para que hicieran la oración cristiana en la mezquita musulmana. Lo que los terroristas de hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2021, no permitirían hacer esto. Yo creo que creo que los talibanes, y mucho menos los de ISIS, que son más criminales, los más criminales, para nada en el mundo permitirían a un cristiano hacer la oración cristiana en una mezquita. ¿Sí? Pero el profeta del Islam, que es el ejemplo de los musulmanes, para que vean que están partiendo de una cierta estructura intelectual formada por ciertos factores, entre ellos no figura el Islam verdadero, el Islam real, los textos del Islam, de hecho, porque así el Islam nos dice que debemos tomar al profeta Mahoma como ejemplo, ¿no? Entonces decía la constitución de la ciudad de Medina que los judíos y los musulmanes tienen que proteger a esa constitución. Si fuera una constitución religiosa, no pediría de los judíos proteger a una constitución musulmana. Entonces, era una
un núcleo político civil, no teocrático, desde ese tiempo, desde ese tiempo. Por eso los musulmanes no estamos pensando hacer califato, hacer un estado religioso basado en la religión. Estamos pensando solamente vivir la libertad, respirar la libertad, poder vivir pacíficamente, convivir pacíficamente con los diferentes, con nuestros hermanos de cualquier estandarte religioso y con los buenos ciudadanos que no tienen ninguna religión inclusive, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando y eso es lo que debemos buscar si somos buenos musulmanes, o sea, buenos seres humanos y los buenos cristianos y los buenos judíos. Todos buscamos lo mismo, creo. Sí, todos buscamos lo mismo. Entonces, el concepto de Sharia como color político teocrático basado en la religión no existe en el Islam, porque el Islam está a favor de el Estado civil y no llegó el Islam para construir un Estado religioso. Hay que subrayarlo y poner 50.000 líneas abajo de esto. ¿Eh? Ok. Ajá. Listo. Eh, Creo que eh, veo cómo impedir esa instrumentalización sí, política de la religión, del Islam, para exacto. justificar el Ujú. terrorismo y la violencia. Primero que son dos cosas distintas a propósito. Cómo impedir eh, que instrumentalice la política a la religión. Eso cuando no servimos como voceros de las corrientes políticas, especialmente los líderes religiosos, y los que quieren, y los demás que vivan la religión en su ámbito personal, que no insistan en colorear al entorno, darle al entorno un color religioso. Que vivas como cristiano, como musulmán, como judío, tu religiosidad en tu círculo personal primero, y si eres líder, que no aceptes para nada en el mundo que te utilicen como vocero de las corrientes políticas. Tenemos que ser independientes porque estamos a favor de todo el pueblo, si somos líderes religiosos, de todo el pueblo, no de los seguidores, por ejemplo, adeptos de cierta ideología, de cierta perspectiva política, etcétera, ¿sí? Eh, Bueno, nos habían hecho una pregunta muy cercana a la Sharia y el fundamentalismo, pero también nos proponen otra pregunta. Por ejemplo, Angie Natalia nos dice, si el mundo hoy en día ha cambiado las perspectivas respecto a los derechos de la mujer, ¿por qué en Afganistán persiste la vulneración a los derechos de la mujer? Creo que es un tema que resulta de mucho impacto, ¿no? Y de mucho interés para nuestras Muy estudiantes, por bien, muy bien. ejemplo. Pero ese Ujú. es un punto a propósito, es un interés común que tenemos. No es que el cristiano se pregunta por qué la mujer en Afganistán, todos los humanos debemos preguntarnos y hacernos esta pregunta. ¿Por qué sigue la mujer, por ejemplo, subyugada, viviendo bajo la presión de una sociedad machista? En Afganistán? Esto no lo acepta ni el Islam, ni el cristianismo, ni el judaísmo. Ni, no lo hacen porque son musulmanes a propósito, porque hay otros. En la presentación mía nos dijeron que hasta hace poco yo estaba trabajando en un centro de pensamiento norteamericano para el cual estaba escribiendo sobre indicadores sociales, ¿sí? Hasta hace poco. Escribía en inglés sobre social indicators, indicadores sociales. Y el trabajo que me obligaba a viajar a todas las ciudades de Colombia y a muchos otros países, la mayoría de los países de América Latina, el trabajo que me permitió comunicarme con algunos sectores de algunas sociedades, aquí también en América Latina, donde la mujer lastimosamente también, ¿sí? Y no podemos decir que esa familia o ese lugar o ese barrio o ese sector en tal ciudad de tal país de América Latina están comportándose así partiendo de su catolicismo, porque originalmente son católicos. No, no tiene nada que ver el catolicismo con que pegue un señor en algún barrio de Bogotá a su mujer, ¿sí? A su señora. No tiene nada que ver el catolicismo, es una cosa de un
burro, qué pena decirlo así, de un ignorante, de una persona que, en cuya cabeza reina el machismo, que es uno de los frutos de una cultura que reinaba en cierta época de la historia, que sigue reinando en la cabeza de esa persona, que no se ha liberado de las ataduras de la cultura regional que reinaba en cierta época, ¿sí? Lo mismo pasa en Afganistán, pero no tiene nada que ver el Islam con esto. Si vemos, según me dijeron, yo no lo he visto, si vemos que en Arabia Saudita manejando el carro más moderno y con una oveja adelante y la mujer atrás, yo creo que, no sé si esto sucede, pero así me contaron, esto no tiene nada que ver con la religión, porque de hecho da asco. Así no tenga uno ninguna religión, da asco que escuche sobre ese tipo de comportamientos que no emanan del Islam. No emanan del Islam. ¿Cuándo ha sucedido esa disputa, esa polémica en la historia del Islam de que la mujer es un ser humano o no es un ser humano? Eso nunca ha sucedido. Eso ha sucedido en Europa. En Europa, en la Edad Media. En la Edad Media. Esto nunca ha sucedido en el Islam. Vean en el libro History of Civilization de Will Durant. Escribe sobre esto, que estaban investigando si la mujer tenía alma o no tenía alma. Eso no ha existido. Con respecto a la mujer en el Islam, ustedes saben que hace 14 siglos en el Islam ha ocupado el rango de una ministra, en el inicio de la formación de un núcleo político, una mujer que se llamaba Shafa, ya tenemos el nombre de ella, que funcionó como ministra de Economía en ese momento, hace 14 siglos, hace 14 siglos. ¿Y saben cuál fue la universidad, la primera universidad en el mundo? No es la Universidad de Polonia en Italia, a propósito, es un gran error. Es la Universidad de Karaouin en Fez, construida, hecha, establecida por una mujer que se llama Fátima al-Fehri, una marroquí. Una mujer marroquí. La primera universidad en el mundo. Me acuerdo en un debate, un teólogo me estaba haciendo, pero en esa universidad estaban enseñando teología. Le dije, lo contrario, en la Universidad de Polonia iniciaron la enseñanza de teología. En cambio, en la Universidad de Karaouin, en Fez, construida o hecha por una mujer, empezaron a enseñar las matemáticas. Las matemáticas. ¿Sí? Por eso creo que ustedes saben históricamente la relación que hay entre los musulmanes y las matemáticas, y que la palabra álgebra es una palabra árabe, y que a propósito el decano del departamento de matemáticas en la universidad más famosa en Colombia, que es los Andes, es un musulmán que se llama Ahmad. ¿Sí? Sí, por eso no estamos en contra del conocimiento, de la preparación intelectual, de los estudios, estamos en contra de esos beduinos que no han logrado liberarse de las ataduras de su cultura regional, de las montañas de Tora Bora, etcétera, etcétera. Estamos en contra de esto, ¿sí? Los musulmanes. Es muy interesante, Sheikh, porque sí, y le iba a pedir que profundicemos un poquito precisamente en eso, ¿no? En cuál es la idea que el Corán plantea o que las enseñanzas del profeta Mahoma plantean sobre la mujer, y cuál sería esa lectura que finalmente los lleva, por ejemplo, a los talibanes en este momento, o bueno, hoy en día lo plantean quizás un menos drásticamente que como lo ejercieron en la década de los 90, pero a plantear de alguna manera limitantes al ejercicio público, sobre todo de las mujeres. Entonces, nos gustaría un poquito ubicar qué plantea el Corán y qué planteaba el profeta, y bueno, cuál sería esa interpretación que los lleva a este tipo de acciones contemporáneas. Muy bien. Siempre existen personas, a propósito, que tratan de incorporar a la religión dichos, refranes, adagios de cierta cultura, y convirtiendo con el paso del tiempo esos adagios, esos refranes en normas religiosas casi. Sucedió, yo creo que sucedió en el cristianismo, sucedió en el judaísmo y sucede también en el caso de los musulmanes.
Hay frases que existían desde la época de las primeras generaciones de musulmanes, frases que son dichos que emanaban de ciertas culturas que lastimosamente las han convertido algunos cuando digo algunos, porque somos 1.800 millones de musulmanes en el mundo, ¿cuál es el porcentaje de los que aceptan esa interpretación de la religión? Convertían dichos como lo más seguro para la mujer que no salga de su casa, sino de la casa del papá a la casa del marido y la casa del marido cargada hasta el cementerio. Ese es un dicho horrible, criminal. Esa es una bomba. En contra de, no solamente en contra de la mujer, de hecho en contra de la existencia del ser humano. ¿Sí? Esa frase, خير النساء ألا تخرج إلا من بيت أبيها إلى بيت, etcétera, etcétera, para no decir toda la frase en árabe. Sí, sí, entiendo en árabe, sí. Esa frase existe hasta hoy en día en algunos grupos como ISIS y como los talibanes. Pero creo, para no ser injustos, porque lo que estamos viendo y porque estamos leyendo de muchísimas fuentes y de muchos idiomas, las noticias del comportamiento, están diciendo que han aprovechado de las experiencias pasadas de ellos, que han aprendido de los errores pasados de ellos, que ahora sí van a permitir que estudie a la mujer, que no sé qué, etcétera, etcétera. ¿Sí? Espero que hayan aprendido de sus errores, espero que tengan buen entendimiento y buena interpretación del mensaje del Islam para que veamos en ellos un pueblo con sus peculiaridades culturales que se respetan, pero al mismo tiempo una sociedad que está progresando porque está respetando al ser humano, porque la mujer es un ser humano, ¿sí? Eh, el, el profeta del Islam, ahora vamos a decir qué dijo el profeta y qué dicen esas personas. El profeta del Islam, cuando habló sobre el conocimiento, no habló sobre un cierto género, la búsqueda del conocimiento. Dijo, la búsqueda del conocimiento es un deber que recae sobre los hombros de cada musulmán y cada musulmana. La búsqueda del conocimiento. Y una mujer confinada, obligada a vivir dentro de 4 paredes, no puede acceder al conocimiento. ¿Cuál conocimiento, no? Eh, Perdón. Cuando dijo el profeta en una ocasión, como enfrentando cierta mentalidad que todavía no se había liberado de las ataduras de la cultura árabe preislámica, según la cual miraban no sentían bien teniendo hijas, por ejemplo, naciéndoles hija en vez de hijo, una niña en vez de un varón, diciéndoles aquella persona que logra educar, así sea a 2 niñas, Dios no le dará como recompensa menos que el paraíso. Y uno entendió la cosa por números y levantó la mano un compañero de él, le dijo, oh profeta, pero yo tengo una sola hija. Dijo, también tendrás el paraíso si logras educar a tu hija. Educar no es educar al sentido vulgar de educar en la casa, de enseñarle cómo tener buenas modales, sino de suministrarle, de darle la libertad a tener herramientas para enfrentar las dificultades que cada día son más complejas, las dificultades de la vida, para participar en elevar el nivel colectivo del pueblo en el que se encuentra la mujer, ¿no? Para participar como cualquier otro ser humano, ¿no? El profeta del Islam dijo, aquella persona que trate en una manera injusta o con preferencia, que trate a un varón con preferencia, no lo tratan igual al varón y a la niña, dijo el profeta del Islam, Mahoma, dijo, en el día del juicio final, Dios no le mirará.
¿sí? Y no estamos hablando sobre las miradas, ahora vamos a hablar sobre el credo, cómo mira a Dios, cómo físicamente, si tiene ojos, no tiene ojos. Estamos hablando el significado general. Dios no, o sea, no le va a interesar a esa persona, mirar a esa persona, porque ¿qué se va a juzgar en la vida de esa persona que estaba tratando a los hijos varones en una manera distinta? Los trata a los hijos en una manera desigual, ¿sí? Cuando tratamos de, pues, recordar que lo que decía acerca de la mujer, por ejemplo, cuando es esposa, dijo el profeta del Islam, el mejor entre los hombres es el mejor para con su señora. Lo dijo el profeta del Islam. O sea, el mejor entre los hombres es el mejor es el que mejor trata a su señora. Son las palabras del profeta del Islam, ¿sí? Entonces, una mujer casi amarrada, como, qué pena decirlo así, como si fuera un animal o algo, ¿ese es el buen trato que recibe la mujer del hombre? ¿Ese es el mejor hombre? No, ese es el peor hombre. De hecho, no es un hombre, no es un ser humano, una persona que trate a la mujer en esa forma. Y cuando tratamos de ver otra etapa de la vida de la mujer, que es, por ejemplo, siendo mamá, el Islam considera a la mujer, a la mamá, cuando le preguntaron quién es la persona más importante o la persona que más merece mi buen trato, dijo la mamá. La persona que le preguntó dijo, y después dijo la mamá. Dijo, y después dijo la mamá. Y dijo, y después dijo el papá. 4 veces más importante, porque 3 y el cuarto significa 4 veces. 4 veces más importante, o 3 veces más importante que la mamá, o 4 veces más importante la mamá que el papá, de acuerdo con las palabras proféticas, las palabras del mismo profeta del Islam, el mismo profeta del Islam, ¿sí? La mujer, cuando en la época de un líder, de un pueblo que iniciaba desde la mitad de la ex Unión Soviética hasta casi partes de Europa, que se llamaba Omar, cuando estaba presentando un discurso político, se equivocó en algo y levantó la mano una señora, una mujer. Estaban asistiendo al discurso de él 100.000 personas. Una mujer levantó la mano y le corrigió. Dijo, gracias a Dios que existe en mi pueblo alguien que me pueda corregir. ¿Sí? O sea, y votaban, participaban en la votación. Ahora me van a preguntar, entonces ahora en otros países que no sean Afganistán están participando en la elección, por ejemplo, de un presidente de algún país del Medio Oriente, pero ni los hombres participan porque son dictaduras, muchos de los gobiernos de los países del Medio Oriente, por eso ni los hombres. Eh, Uno no se acuerda del nombre del presidente anterior, porque el presidente que sigue presidiendo al país, por ejemplo, me acuerdo en la época de la Universidad de Damasco, nos llevaron en bus militar a los estudiantes civiles, en bus militar. ¿Qué? Y nos obligaron a hacer una fila. Y con un alfiler chuzaron los dedos de cada uno de nosotros para poner la huella de sangre. Y sin saber, y cuando le pregunté, cuando llegó mi turno, me hicieron esto, pregunté al oficial del ejército, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Dijo, lárgate. Claro, me largué. Pero en la noche escuché las noticias que los estudiantes de la Universidad de Damasco apoyaron con la sangre la reelección del presidente. Entonces no preguntan ahora si la mujer participa en ese tipo de elecciones, dictaduras. Bueno, participan, si me hacen la misma pregunta, les diré el mismo nivel de participación política de la mujer y del hombre en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia hace poco, hasta hace poco, no sé, creo que regresaron otra vez, y en una época en el Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cambio, sabemos que en el Occidente, solo en el siglo XX logró actuar libremente en el ámbito político de la mujer, en el siglo XX. Antes no participaba en las elecciones la mujer en el Occidente, en ningún país del Occidente. Esto existía en el Islam desde 14 siglos. Entonces, el Islam no está en contra de la participación política, pero que se vista la mujer, que ella
opte por vestirse en cierta forma es asunto de ella, es up to her, como decimos en inglés, ¿no? Es asunto de ella, pero sin ser obligada ni por el esposo, ni por el papá, ni por el hermano mayor, ni por... Si ella opta, como optó por ejemplo, monja en Colombia a poner el hábito sin que la obligaran, pues ella tiene el derecho de escoger y poner lo que quiera también. Esa es otra cosa. Esta es otra cosa. No estamos hablando sobre que el Islam es un conjunto de leyes eh, creadas por el hombre, ¿sí? Para nada. Entonces, la otra pregunta, ¿cómo? No, quisiera entonces aquí, Chey, hacerte la pregunta siguiente sobre los talibanes. Dicen ellos querer llevar a cabo la restauración del antiguo sistema emirato. Entonces, quisiéramos saber qué quiere decir eso, qué papel juega en el emirato en la religión, un poco desde tus conocimientos. Muy bien, muy bien. No hay una forma determinada por ejemplo, política de un estado de mayoría musulmana o no musulmana. Emirato no existe en el mismo cuerpo de la jurisprudencia islámica, no existe en la ley islámica, la ley musulmana, no existe el término emirato. Existe, por ejemplo, la palabra amir. Amir significa, puede ser alcalde, puede significar hoy en día, porque, perdón, en la semántica se dice que para poder conocer las connotaciones que pueda llevar una palabra en una época contemporánea, tenemos que remitirnos a la época en la que se utilizaba ese tipo de terminología. Y la palabra imara, que es emirato, imara o amir, se utilizaban en una época para referirse a un líder, cualquier líder. O sea, podemos decir ahora que tenemos el Emirato de Bogotá con la Amira Claudia López, etcétera, etcétera. Pero no es que el Emirato significa cierta ley rígida, loca, supuestamente religiosa y no sé qué, que no emana, que en la verdad no emana de ninguna religión, de ninguna religión. Entonces, eso no tiene nada que ver con el Islam, el término emirato, no es que es una parte de la terminología islámica, no existe en la terminología del Islam. De hecho, el Islam, por eso, inclusive en el sermón, el día viernes, yo prefiero no utilizar la palabra sermón, prefiero no utilizar la palabra pecado, yo digo error, un delito, un error. Trato de alejarme lo más que pueda del uso de la terminología típica religiosa, que hoy en día se utiliza, inclusive en el cristianismo, en el judaísmo. Pero digo, el Islam no nos pide aferrarnos al uso de cierta terminología. Nos pide aferrarnos a cierto contenido de las normas básicas del Islam, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión dada al hombre y a la mujer. Al hombre y a la mujer, ¿no? Claro, no ir inventando calumnias unos en contra de los otros, es otra cosa, porque a veces afecta la libertad de cuando afecta, por ejemplo, el ámbito de los demás, es otra cosa. Che, sabemos, gracias por tu respuesta. Surge una pregunta y es que sabemos la existencia del Islam de dos grandes tradiciones, la sunita y la chiita. Muy buena pregunta. Ahí la pregunta es, ¿cómo han participado ellas en esta situación afgana? Si nos puedes hablar un poco sobre este tema. Gracias. Muy buena pregunta, muy buena. De hecho, esa es una pregunta de responder en libros a propósito, no en por ejemplo, una conferencia, pero con muchísimo resumen podemos decir, después de la muerte del profeta Mahoma, empezaron a discutir quién va a suceder al profeta en el liderazgo del pueblo. Perdón, qué pena, con una gripa hace unos días, así que me disculpan. Bueno, un grupo, la mayoría, optaron
por hacer como elección y elegir a alguien aceptado por la mayoría para que fuera el líder del pueblo musulmán. Y así fue y eligieron a Abu Bakr, que a propósito el nombre de nuestra mezquita, en la 30 con 80, aquí se llama la mezquita central de Bogotá, pero el nombre real de esa mezquita es la mezquita Abu Bakr. Abu Bakr es el nombre de la primera persona elegida democráticamente después de la muerte del profeta Mahoma. No ha sido elegido como ha sido elegido Bashar al-Assad en Siria, que después de la muerte del papá, él siendo república, no monarquía, siguió al papá de él en una república. No ha sido así. Ha sido una persona elegida democráticamente por la mayoría del pueblo. La mayoría del pueblo, ¿sí? De hecho, elegido inclusive por el primo del profeta Ali. Hay un grupo, con el paso del tiempo, después de décadas, porque no surgió el chiismo en esa época. ¿Sí? No surgió el chiismo en esa época. Ni se llamaba sunnismo el hecho de seguir los pasos del profeta o tomar al profeta como ejemplo en la práctica de lo básico en la vida. Pero se llama sunna porque la palabra sunna viene de sanan. Sanan significa camino. El camino seguido, recorrido por el mismo profeta. Entonces, recorrer el mismo camino significa estar según la sunna, según la sunna. Por eso ellos mismos, los chiitas, dicen que nosotros también practicamos la sunna del profeta, o sea, el camino del profeta. Por eso, en ese sentido, los mismos chiitas son sunitas. Entonces, después de décadas, empezó a surgir un grupo que llegó a un nivel de fanatismo, a endiosar casi, no endiosar, tomarlo como Dios, pero a darle unas cualidades no humanas, superhumanas, al primo del profeta Ali, diciendo que debería haber sido el primer califa sucesor al profeta, que suceda al profeta después de su muerte. Pero no ha sido así porque él mismo eligió, a propósito, Ali eligió a Abu Bakr como líder, que en ese tiempo se llama Jalifa porque la palabra Jalifa viene de sucesor. Pero no es que tenemos que aferrarnos inclusive al uso de la terminología de califato y califa, para nada en el mundo. Lo importante es que haya democracia en el mundo, que haya libertad en el mundo. Abu Bakr, entonces, desde ese tiempo empezaron a resaltarse algunas de las características de la escuela chiita. La escuela chiita considera los descendientes del primo de Ali, el primo del profeta que es Ali, los descendientes de él son uno hijo de otro, son 12, y líderes se llaman imames, como líder, la palabra imam significa líder, por eso el concepto de imamato en el cual se cree en el chiismo. Los consideran como infalibles y fuentes de la jurisprudencia islámica, no sé qué. En cambio, la escuela de la Sunna, primero que todo, decimos que no ha designado el profeta Mahoma a un sucesor. Eso lo designa el pueblo, no nadie lo designa, ni el profeta. Y segundo, hay ciertas diferencias con respecto a, por ejemplo, tienen a raíz de las diferencias, por ejemplo, en la parte heurística, inclusive tienen una cosa que se llama matrimonio temporal, pueden casarse, tiene el derecho el hombre a casarse por 1 hora o 3 horas. Para nosotros eso se llama prostitución, para nosotros. Yo creo que cualquiera lo vería así, creo. Esa es una de las diferencias, pero no, las diferencias no llegan a ser como las diferencias que existen, por ejemplo, entre una religión y otra. ¿Por qué? Porque tenemos la misma base, la misma escritura sagrada, que es el mismo Corán. Tenemos el mismo Corán. En el mundo musulmán, 1800 musulmanes en el mundo tenemos el mismo Corán. No tenemos un Corán para ese grupo, un Corán para otro grupo. Tenemos el mismo Corán. Pero ellos lo interpretan de una manera en cierto sentido, pero no llegan a un nivel, por ejemplo, de diferencia en la interpretación hasta el punto de convertirse como en otra religión. Es la misma religión. Por eso no consideramos,
a los chiitas como enemigos. De hecho, muchos hermanos chiitas hacen la oración del viernes, en el día viernes, en nuestra mezquita, a propósito, muchos. Y muchos me llaman a mí para preguntarme acerca de algún aspecto, alguna cosa de la religión. Me preguntan a mí, no preguntan a otra persona, por ejemplo, siendo chiita la otra persona, ¿no? No los vemos como enemigos, etcétera, etcétera. Y los vemos como hermanos, como vemos, si nosotros vemos a los cristianos como hermanos, a los cristianos con todas las ramas del cristianismo, a los judíos como hermanos, a cada buen ciudadano como hermano. ¿Cómo no vamos a ver, por ejemplo, al chiita como hermano? Pero estamos en contra del uso de esa corriente por el gobierno de Irán para un proyecto, convertirlo en un proyecto que desestabilizca al mundo, un proyecto que destruya, un proyecto que genere problemas en el mundo. Lo están utilizando, financiando, y ellos crearon y siguen financiando a Hezbollah en el sur del Líbano, a algunos grupos terroristas en algunas partes, etcétera. De hecho, son muy expertos en instrumentalizar los grupos religiosos. De hecho, el líder actual de Al-Qaeda está escondido en Irán. Por eso estamos en contra de Irán, no por ser chiitas, sino por utilizar a la religión, porque de hecho, si fueran sunitas, estaría yo también en contra de ellos, por utilizar la religión como instrumento para realizar un proyecto destructor en el mundo. ¿Sí? De hecho, donde se encuentre una embajada de Irán, lo primero que hacen es buscar la oposición en cualquier país en el mundo. Busquen la oposición en Colombia, busquen la oposición en cualquier lugar en el mundo para tratar de aprovechar de la existencia de esos. No estamos en contra de la oposición. Si estamos hablando sobre la libertad y la democracia, debemos invitar a que haya oposición, pero ellos buscan por otros motivos de la oposición. ¿Sí? Esa es, en resumen, la diferencia entre el chiismo y el sunismo, pero creemos en la unicidad de Dios, en la profecía de Mahoma, en el día del juicio final, en el bien y el mal, en la existencia de los ángeles, etcétera, en el paraíso, el infierno, etcétera, etcétera, y en el día del juicio final. Muchas gracias, Sheikh Ahmad Tayer. Invito a toda la audiencia que nos realice preguntas allí en el chat sobre la conferencia, sobre esta situación que estamos viviendo geopolítica de Afganistán. Entonces, por favor, sea el momento para realizar estas preguntas. En este momento también hay personas que quieren compartir y las podemos escuchar. Yo no sé, Jonathan, si es posible la escucha, pero si es así, nos parece muy interesante Luz Marina, que está en este momento solicitando la palabra. Luz Marina, intenta hacer el uso de tu micrófono para plantear tu pregunta. ¿Me escuchan? Muy buenos días. Correcto, te Muy buenos escuchamos. días. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Agradecemos la invitación a la conferencia. Me encuentro con mis estudiantes de una de las selectivas del clúster, Cine desde la perspectiva latinoamericana. Gracias. Lo primero que todo, pues muy interesante. Muchas gracias a nuestro invitado, al señor Ahmad Abel. A mí me gustaría saber un poco, pues desconociendo, por supuesto, la situación tan compleja y de pronto tan distante de alguna manera para nuestro pueblo colombiano, ¿cuál es la situación, digamos, estratégica de Afganistán con otros países? Y si esa es una de las motivaciones que de pronto en este momento son las más fuertes, además de todo lo que nos ha situado en este momento, porque pareciera que las fronteras que hay en este momento desde los países cercanos, pareciera que Afganistán es un sitio estratégico relacionado de pronto también con esa diversidad y multiplicidad de recursos tan ricos que tienen. Muy bien, muy bien. Pues espero, como estaba diciendo antes, ahora espero que hayan aprendido los talibanes de sus experiencias pasadas. Espero que hayan logrado, pues, tener un poquito de pragmatismo para que podamos convivir con ellos nosotros en cualquier lugar en el mundo.
Me parece que hay algunos, están tratando de tener algunas relaciones con algunos países en una manera moderna. Están tratando, espero que sea de verdad, espero que no sea un engaño temporal y que no vuelvan a actuar como actuaban antes. Pues sus relaciones ahora con Estados Unidos, están tratando, a pesar de que Europa están diciendo que tenemos que tratar con ellos sin reconocerlos, pero por lo menos tratar con ellos en una manera más efectiva. En Europa están diciendo, Rusia está tratando de tener ciertas relaciones con ellos, China está tratando. Estoy hablando ahora sobre ejemplos del mundo no musulmán, y con el mundo musulmán están tratando de tener algunas relaciones que en algunos países del Golfo, que llamamos países del Golfo, que son los países del petróleo casi, de Qatar, de Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Perdón. Espero que logren tener, pues, que aprendan y que hayan aprendido de sus experiencias primero y que logren aprender hoy en día de las experiencias de otros pueblos también, en cada ámbito, sea en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito inclusive religioso, que logren aprender de las otras interpretaciones de los mismos textos religiosos que ellos siguen, y también otros textos que se siguen por otros pueblos en el mundo, seguidores o adeptos de otras religiones en el mundo, ¿no? Espero que hayan aprendido algo, espero, aunque yo no sé, tengo muchas dudas, pero espero que logren aprender de las de las experiencias de otros pueblos. Queremos Me preguntar, dicen buenos días, ¿cuál es el rol de la mujer en esa religión? Perdón, Bueno, perdón, profesor. creo que ya es Pues el rol de cualquier ser humano, es el rol de, claro, si ponemos aparte lo biológico, el embarazo, no sé qué, el rol de cualquier otro ser humano. allí sí, nos surge una sigue. pregunta en el chat que nos parece muy interesante para el momento que estamos viviendo en Colombia y por lo que ha suscitado precisamente la situación de los afganos que están refugiados en Colombia o que están a ser refugiados en Colombia. ¿Cómo ve usted como Chey esta situación y qué podríamos, de alguna manera, cómo podríamos aprender de esta situación? ¿Qué mensaje nos dejaría allí precisamente esta situación de los afganos refugiados en Colombia? Nos hacen la pregunta en el chat. Pues me acuerdo de un informe que he visto una vez hace años en Caracol Televisión, que decía que Colombia es el país que menos extranjeros tiene en América Latina. Eh, pues según eh, según esto, yo creo que es una oportunidad de ver un color más, un color cultural. No me refiero a lo religioso, porque religioso ya tienen musulmanes. En Colombia hay musulmanes. De hecho, hay musulmanes colombianos, de hecho, también. Pero una cultura más, y de las culturas diferentes podemos aprender más cosas, ¿no? Yo creo que la religión siempre nos pide convertirnos en seres universales, no seres típicos esclavizados por la cultura regional. Por eso, el buen ciudadano en Colombia no es un colombiano típico, es un colombiano que ha aprendido de otras experiencias en la vida, de otras culturas, que ha logrado sacar el néctar de todas las culturas en el mundo. Cualquier cultura debe tener algunos aspectos positivos, ¿sí? Y lo bueno es lograr captar lo positivo de cualquier cultura, aprender. Eso lo hemos vivido nosotros, los que estamos, los extranjeros que somos de origen extranjero, que vivimos en Colombia, que hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo, positivas que tiene la cultura colombiana, ¿no?
Y los mismos colombianos están rechazando algunos de los aspectos de la misma cultura colombiana también. Entonces, yo creo que con esto estamos convirtiéndonos en seres atípicos, en sentido positivo de la palabra, en seres universales, ¿no? Y la religión quiere que seamos seres universales, buenos ciudadanos del mundo, ¿no? Hay una pregunta un poco larga. Buenos días, soy judía y la Torá nos exige conocer la versión de las dos partes en un conflicto para dar un juicio. Genial, claro. Este tipo de charlas puede permitirnos conocer cómo piensan y sienten otras personas sin necesidad de aprobar o simpatizar totalmente con su ideología. Además, estas generalizaciones de un determinado grupo de personas está muchas veces influenciado por los medios de comunicación, muy cierto. Como cuando a los colombianos nos relacionan automáticamente con las drogas, es algo que hacemos nosotros con otras culturas. Dios nos invita a amar y a escuchar al el prójimo para pulirnos entre todos. Sí, lastimosamente uno ve una película realizada, por ejemplo, pues producida por otro país, otro que Colombia, y cuando veo a la película, por ejemplo, quieren demostrar a América Latina. Llevo viviendo en Colombia casi 30 años, ya van a ser como 30 años, y me muestran, yo no sé, una calle, un lugar, tenemos de todo en cualquier lugar en el mundo, y en Colombia también debemos tener alguna parte fea, pero escogen una parte que nunca he visto en Colombia, en la película, para decir que esta es Colombia. Y claro, muestran al pueblo todo a favor del narcotráfico, todo está a favor de encubrir al narcotraficante, así no trabajen ellos en el narcotráfico, ellos se encubren a los narcotraficantes como si estuviera el narcotraficante dándoles un porcentaje de lo que está ganando, ¿sí? Pero sí, no solamente yo, muchísimas personas entre nosotros ahora presentes, cuántos años tenemos o llevamos viviendo en el mismo entorno, cuántas personas hemos visto trabajando en esto personalmente. Hemos visto, yo, gracias a Dios, solo he visto la droga en la televisión. Cuando cuando arrestan a alguien en el aeropuerto con droga y no sé qué, vemos esto, pero no estamos entre todos sus amigos colombianos. Y no es que, no lo digo porque no tengo amigos colombianos, lo contrario. Tengo amigos colombianos de muchos estamentos y de muchas especializaciones también y de más de una religión, ¿sí? Y no he visto entre ellos alguien, y algunos inclusive ateos, no he visto alguien entre ellos que es narcotraficante o está a favor del narcotráfico. Todos, y son colombianos, colombianos nativos, ¿no? Lo mismo pasa con respecto a los musulmanes. Los medios de comunicación siempre, no porque los medios de comunicación están en contra del Islam o de Colombia, sino porque lo más exótico vende. Siempre vende la idea de presentar lo más exótico. Quieren demostrar a Colombia, buscan a una cosa la más extraña que en el mundo, la más rara en el mundo, y dicen, esta es Colombia. Porque esto llama la atención más. No van a demostrar cosas conocidas y vistas, vividas por colombianos y extranjeros, por ejemplo, que han pasado por Colombia. No van a presentar eso. Lo mismo pasa con los musulmanes. De hecho, una cosa, un ejemplo real. Un medio de comunicación me llamó, un periodista de un medio de comunicación aquí en Colombia me llamó y me dijo, hablamos con el Sheikh Ahmad, sí señor. Podemos pasar a la mezquita para hacer un trabajo, vamos a filmar a la mezquita, le dije, con mucho gusto, pero para hacer qué exactamente, una entrevista o algo. Si es así, claro, con mucho gusto. Dijo, no, porque hay una noticia hoy sobre un acto terrorista, no sé qué, vamos a presentar a la mezquita. No, señor, asociar la mezquita con una bomba explotada, yo no sé dónde. Le dije, de hecho, ese es un insulto. Ese es un insulto. Ese es un ataque en contra de nosotros. ¿Cómo voy a, por ejemplo, para hablar sobre algo negativo, ir a filmar una iglesia o una sinagoga? Ese es un ataque, ese es un insulto, ¿sí? Pero los medios de comunicación buscan esto. Y no porque están en contra del Islam, repito, sino porque quieren llamar la atención más, ¿sí? Ok, muchísimas gracias
Sheikh Ahmad Tayel, para nosotros ha sido una grandiosa ocasión de poder generar Con mucho este gusto. espacio y creo que los asistentes han estado hoy muy gustosos de escucharlo. Hermano Alexander, si quiere hacer el cierre de nuestro espacio de hoy. Muchísimas gracias, Gina. De verdad que ha sido toda una cátedra desde la vivencia y la experiencia del Islam. Cordialmente, esta es su casa y esperamos seguir en Gracias. estos espacios conversando porque viene un compromiso bien interesante. Colombia abre su país, sus fronteras para recibir al pueblo afgano. Y es un reto bien especial porque, como dice el Papa Francisco, esta es la casa en común. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para sentirnos ciudadanos globales. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes y los esperamos en próximas convocatorias en torno a la construcción de esta ciudadanía global. Muchas gracias a todos. En nombre del programa de investigación en el hecho social, religioso y subjetividad, del nombre también del Departamento de Formación Lasallista y de la Universidad, muchas gracias a Mectayel y muchas gracias a todos los asistentes. Como acaba de decir el hermano, vendrán próximos eventos en el marco de este programa. Les agradecemos mucho su asistencia y quedamos aquí para continuar estos diálogos entre el humanismo, la ciencia y la religión. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todas y para todos. Gracias. Feliz tarde.